Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, soy Leonidas Castro, esto es un programa más de Diálogo Nocturno aquí por Radio I99, 98.9 FM, gracias por su gentil sintonía a quienes están escuchando en el 98.9, quienes van en sus carros, están en sus casas y también a quienes nos ven a través de nuestro canal digital, también en CNT Play y por supuesto en el YouTube, en el canal digital de Radio I99. Estamos pues a esta hora con César Coronel, pues justamente es un abogado que tiene una experticia justamente en el tema de deudas financieras. Vamos a hablar justamente de lo que está ocurriendo. Sabemos que ha sido un año difícil, los últimos tiempos son complicados para los ecuatorianos, incluso para los que se fueron al Mundial, tienen deuda y vamos a ver cómo pagan esas deudas. Pero aquí hay un tema puntual que nos han planteado que tiene que ver con la gente que tiene vehículos, tienen una deuda. ¿Le puede quitar el banco su vehículo a usted por tener una deuda? ¿Y después de qué tiempo de que no ha pagado esa deuda? Estamos aquí con César Coronel, justamente el abogado, quien nos va a dilucidar. César, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonidas? Un abrazo para ti y para todos quienes esta hora nos escuchan a través de I99 y quienes siguen también esta conversación a través de las redes sociales. Gracias por la invitación. César, ¿es posible que le quiten el vehículo a alguien que tiene una deuda con un banco indistintamente de qué tipo de deuda es? Si es de un crédito, si es de tarjeta de crédito o crédito consumo. ¿Cuál es la situación real? ¿Sí se le puede quitar a alguien un vehículo? Bueno, primero es importante recordar que los ecuatorianos ya estamos sobreendeudados. Según cifras oficiales de Aval Buró, 3 de cada 10 personas hoy registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito y esto justamente debido a atrasos permanentes en el pago de sus deudas. Ahora, también es cierto que según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, únicamente durante los 3 últimos años, más de 1,5 millones de personas han sido demandadas por una deuda y esto se traduce en una serie de consecuencias tanto a nivel jurídico como a nivel patrimonial. Ahora bien, si a mí mañana me demandan por una deuda, cualquiera sea su origen, ¿podrían embargarme mi vehículo? Sí. Ahora bien, hay que distinguir el momento, la forma y las consecuencias. El momento. Si se trata, por ejemplo, de una deuda que usted tiene con una cooperativa que le hicieron firmar un pagaré, si se trata de una deuda de una tarjeta de crédito que usted ya refinanció y por lo tanto también firmó un pagaré, correcto, en esos casos el cobro es por la vía ejecutiva y en la vía ejecutiva usted le pueden ordenar el embargo del vehículo desde el inicio del proceso judicial, incluso antes de la citación. Al respecto, es importante aclarar también que si la persona tiene un vehículo que lo está pagando con otro acreedor y por lo tanto tiene una prenda con otro acreedor, aun cuando lo demanden por una deuda y le ordenen y soliciten el embargo, ese embargo puede ser revocado ya que existe una prenda a favor de otro acreedor. Pero si el carro ya está pagado, como decimos, está limpio, ya es suyo, se lo pueden quitar con la sola presentación de la demanda. Ahora bien, qué importante es también mencionar que en el procedimiento ordinario, en cambio, cuando usted no ha refinanciado la tarjeta de crédito, por ejemplo, ahí solo le pueden ordenar el embargo del vehículo una vez que a usted ya lo han sentenciado y la sentencia está ejecutoriada. Pero también es necesario aclarar que el embargo del vehículo implica necesariamente el secuestro del vehículo. Es decir, no es que le dicen con un sello en la casa, como cuando uno le ponen un sello en la casa y dicen la casa está embargada. En el caso del vehículo, usted se tiene que bajar del vehículo y se lo llevan ante un depositario judicial que va a atender el vehículo todo el tiempo que sea necesario hasta que usted solucione la deuda o hasta que usted llegue a un acuerdo con el acreedor. Es decir, hay un riesgo inminente al momento, por ejemplo, podría ser el caso de las personas que han refinanciado, como decías tú, César, han refinanciado una tarjeta y han firmado un pagaré. Y, por ejemplo, si el vehículo es de un matrimonio, indistintamente que la esposa o el esposo no firmaron, uno de los dos no firmó el pagaré, ¿se puede aplicar ese secuestro aun cuando los dos no estén en la firma del pagaré del refinanciamiento de la deuda, por ejemplo? Depende, dijo Pepito. ¿Por qué depende? Primero, César, si usted, por ejemplo, se ha casado y no ha celebrado capitulaciones matrimoniales, existe una sociedad conyugal, cualquier obligación que adquiera, con excepción de aquellas que son personalísimas, van a entrar a la sociedad conyugal y son responsables ambos cónyuges. Pero decía yo, hay deudas personalísimas, por ejemplo, la de tarjeta de crédito. Mientras la tarjeta de crédito usted no la refinancie, no debería afectar a la sociedad conyugal.
Ahora, qué importante es también mencionar que hoy en día la gran mayoría de procesos, al menos de los que nosotros revisamos y analizamos todos los días, vienen de tarjetas de crédito. Muchos de ellos por el error de haberla refinanciado esa tarjeta. Y puede las personas terminar en varias consecuencias, entre ellas perder alguno de sus bienes como un vehículo. Pero también es importante, si me lo permites, sí, claro, Leonidas, sí, diferenciar el crédito común, es decir, cualquier crédito en el que usted le pueden embargar como medida preventiva el carro, donde la consecuencia es que el carro se remata y lo que lo vendan se imputa la deuda y si hay un saldo hay que pagar el resto, a diferencia del crédito vehicular. ¿Por qué? Porque el crédito vehicular tiene ciertas características que debemos tomar en cuenta. En lo que respecta al crédito vehicular, si a usted mañana tiene un carro y no lo ha podido pagar, pueden haber dos opciones. Que usted devuelva el vehículo, dación en pago, pero el acreedor tiene que aceptarla, esta dación en pago. Opción 2, el proceso judicial en el que se da la ejecución forzosa de la garantía. Esa es la segunda opción. En cualquiera de los dos casos, siempre que se cumplan los requisitos de la ley orgánica que regula los créditos vehiculares y de vivienda, que ya se los voy a contar cuáles son, se extingue la totalidad de la deuda, incluso si el vehículo en su costo comercial no llega a cubrir el total de la obligación. ¿Cuáles son los requisitos que ha previsto la ley? Primero, que el vehículo haya sido adquirido con un valor menor a $48,000. Segundo, que sea el único vehículo inscrito a nombre de la persona. Tercero, que sea un vehículo de uso particular, no de uso comercial ni de uso de transporte público. Y cuarto, y no menos importante, que se haya constituido a favor del acreedor alguna forma de garantía, como el contrato con reserva de dominio o la prenda. Si se cumplen estos cuatro requisitos, una vez que usted devuelve el vehículo, dación en pago, o le ejecutan la garantía, embargo y remate, en cualquiera de estos casos se extingue la totalidad de la deuda, incluyendo capital, intereses y honorarios de abogados. ¿Por qué aclaro esto, Leonidas? Porque hay mucha gente que no sabe de este derecho. Y hay mucha gente que hoy está debiendo $15,000 de un carro, le dicen te cojo el carro por 10,000, me debes todavía 5, fírmame aquí un pagaré y termina la persona quedándose sin carro y con deuda. Cuando la ley lo protege al consumidor y la ley es sumamente clara en el sentido de que si le aceptan la dación en pago o le ejecutan la garantía, no importa el valor por el que ellos le reciban el vehículo, se extingue la totalidad de la obligación. Y el único documento que tiene usted que tener no es un pagaré, sino un certificado de no adeudar. César, y un poco tú señalabas al inicio de la entrevista y que me llama poderosamente la atención, hay 1,5 millones de demandas, es decir, es un número enorme, son 1,5 millones de ciudadanos demandados por el tema de verle a la banca. Esto significa, ¿de qué segmentos principalmente? ¿Tarjeta de crédito, crédito de consumo, vehicular, como señalabas? ¿O cuáles son los promedios de los créditos que más se ven afectados con este tipo de demandas? Del 1,5 millones de demandas por deudas que se han presentado en los últimos 3 años a nivel nacional, la provincia con mayor cantidad de demandas es Pichincha, seguida por Guayas, luego está Manabí y luego está Azuay. Pero también es importante mencionar que el 56% de estas demandas corresponden al cobro de pagaré por la vía ejecutiva, es decir, créditos directos de consumo con bancos, con cooperativas y el famoso caso, y me atrevería a decir mayoritario, de refinanciamiento de tarjetas de créditos. ¿Por qué? Porque recordemos que la deuda de tarjeta de crédito es una deuda ordinaria, que si me demandan no me pueden dictar medidas cautelares con la sola demanda, que tienen que esperar 30 días para que yo conteste la demanda una vez que me han citado. Luego de eso hay una audiencia preliminar, hay una audiencia de juicio, me dictan sentencia, puedo apelar de la sentencia, incluso si no comparecí oportunamente al proceso judicial. En cambio, el cobro por la vía ejecutiva, que es cuando a usted le hacen refinanciar y firma un pagaré, con la sola demanda le pueden dictar medidas cautelares como el embargo del vehículo. Solo tiene 15 días para contestar a la demanda. Si no contesta la demanda, pierde el derecho a defenderse. Le dictan sentencia y la sentencia es inapelable. Es ahí la diferencia entonces entre refinanciar o no una tarjeta de crédito. ¿Y cómo sabe, por ejemplo, el ciudadano que nos está escuchando y nos está viendo? Si no ha sido notificado, sabe que ha pasado, qué sé yo, 1 año, 2 años de la deuda y no ha sido notificado, o los bancos están esperando un tiempo prudencial porque vuelven a llamar o el ciudadano no tiene cómo responderle, cómo cubrir esos gastos. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, a veces pasa que la persona la demandan tarde
o nunca. Okay. Si no, yo no tuviera la cantidad de casos que manejo de prescripción, porque evidentemente hay muchas personas que durante 10 años no fueron nunca demandadas o no lograron citarlos con la demanda y ahora pueden pedir la eliminación de la deuda mediante la prescripción. También hay casos de personas que son demandadas, pero que el acreedor se descuidó. Dejó botado más de 6 meses el proceso judicial y cae en la figura legal que se conoce como abandono. Y el juez, de oficio o a petición de una de las partes, puede ordenar que se calcule el tiempo que ha transcurrido y el archivo por abandono. Pero además también existe el caso de aquellas personas que han sido demandadas, pero que el proceso de citación en nuestro país es tan demorado que podría llegar a tardar meses e incluso años. Le cuento mi caso particular. Sí. A mí es bastante fácil de ubicarme. Bueno, en un proceso judicial se demoraron casi 4 años en poderme citar. Entonces ahí usted se da cuenta de los tiempos que podrían transcurrir. Ahora, si ha transcurrido el suficiente tiempo para pedir el abandono o para pedir la prescripción, se lo puede hacer. Y es un derecho que tenemos nosotros los deudores. Porque recordemos que la prescripción se activa al momento que el acreedor pierde el derecho a accionar en contra del deudor y es una suerte de castigo que ha previsto la ley. Eso es importante que la gente lo conozca. ¿Eso después de qué tiempo es? Depende. Si se trata de una deuda privada, es decir, bancos, cooperativas, casas comerciales y deudas de la banca pública, el tiempo para pedir la prescripción es de 10 años. En el caso de las instituciones públicas y empresas públicas, el tiempo para poderme habilitar a solicitar la prescripción es de 5 años. Pero aquí también debo aclarar algo, Leonidas. La prescripción no es automática. Ya. No opera por el solo paso del tiempo. No es que yo estoy esperando el reloj y digo ya pasó el tiempo, son los 10 años, saco una botella de champán y celebro porque la deuda se eliminó. No funciona así. Okay. Tiene usted que alegar la prescripción ante la autoridad competente. Por ejemplo, en los municipios, muchas veces, la gran mayoría de municipios tienen un trámite propio en la misma institución para la prescripción. Hay entidades, por ejemplo, como el SRI, la SENAE, que tienen trámites dentro de la misma institución. Hay otras, como por ejemplo CNT, que pudiendo hacer un trámite propio, no lo tienen. Claro. Entonces, ya depende mucho de cuál es la institución para poder determinar la autoridad competente ante la cual voy a solicitar la prescripción. César, ¿y qué pasa con, por ejemplo, esas personas que el acreedor está sobreendeudado y esas personas están sobreendeudadas, que resulta que no tienen un solo acreedor? No es un banco A, no es el banco amarillo, no es el banco violeta, no es el banco verde, el rojo, son 3 o 4 bancos. ¿Quién es quizás acreedor de, por ejemplo, el vehículo o la casa? ¿Cómo es el tema de los embargos? ¿Quién de las 3 o 4 deudas que tiene ese ciudadano, cuál le van a aplicar? Primero, el que tenga la prenda. Y por regla general, el que demande primero. Habría que revisar en detalle el caso. Pero lo importante es que también cuando una persona ya tiene un problema de sobreendeudamiento, aunque te parezca absurdo, Leonidas, o te parezca un poco obvio quizá, lo más importante es reconocer que tenemos un problema de sobreendeudamiento. Si yo ya estoy destinando más del 40% de mis ingresos al pago de deudas, tengo un problema. Okay. Y esto tengo que reconocerlo, primero. Segundo, saber buscar ayuda, primero en el entorno familiar, es decir, conversar con nuestra familia sobre lo que está sucediendo, que nuestra esposa, nuestros hijos sepan lo que estamos atravesando y que nos acompañen en el proceso, porque además si mañana a usted le quitan su carro en la mitad de la calle porque no ha pagado una deuda, esto no solo lo afecta a usted, afecta a todo el entorno familiar. Claro. Tercero, buscar asesoría legal especializada. Si bien es cierto, hay muchos colegas que conocen de muchas materias, usted tiene que buscar abogados especializados en deudas para poder tomar decisiones oportunas y estratégicas. Cuarto, hacer un serio análisis patrimonial. Saber cuánto gano, cuánto gasto, cuánto debo, qué bienes tengo, cuáles podrían correr riesgo en caso de una demanda. Y quinto y no menos importante, si ya hay un proceso judicial en curso, esconderme no lo va a solucionar ni lo va a eliminar. Tengo que comparecer al proceso judicial, eso sí, correctamente asesorado, al momento oportuno y de forma estratégica, para que su intervención o su no intervención no lo termine afectando a futuro. Ya, César, y por ejemplo, ¿qué pasa hay personas que les llaman la casa comercial, le llaman de la tienda de ropa, lo llaman de aquí, lo llaman de todos lados, y la gente o cambia de número, cambia de correo,
y no los ubican. ¿Qué pasa con esas personas que no contestan las llamadas, que no atienden a las llamadas de los bancos, de las casas comerciales, de todas las personas que le deben? Bueno, eso ya es un problema que va a tener que resolver el acreedor. Pero también es cierto que muchas de estas personas... Pero le afecta al momento de llevar un juicio y no haber contestado las llamadas, por ejemplo, los correos. No, eso no afecta en lo absoluto. Y tampoco debería contestar, o si debería contestar, que es la pregunta que hace la gente. Yo siempre digo, si usted está en capacidad de negociar o de pagar la deuda, conteste y trate de llegar a un acuerdo. Pero si usted no tiene dinero, es mejor, en ese caso, procurar la forma de generar un ahorro que le permita luego negociar. Y recordemos que incluso dentro de un proceso judicial, usted puede igual negociar la deuda. Porque mucha gente dice que ya me demandaron, esto es el fin del mundo. No, dentro de un proceso judicial, usted puede igual negociar e incluso en algunos casos me atrevo a decir que en mejores términos, ¿no? Llegan correos, por ejemplo, de X compañía, que no es el banco, y dice... negocie su deuda por el 70-80% de descuento y liquídela. ¿Pueden ellos vender tu cartera, el banco, a otras empresas sin que tú lo hayas consentido y que haya sido notificado? Basta con que te llegue un correo y digan, somos la compañía Polcom y les queremos refinanciar o negociar su deuda. Dos puntos importantes que has mencionado, Leonidas. Uno, ¿pueden ceder el crédito? Sí, sí pueden. Okay. Efectivamente, los acreedores tienen el derecho a ceder estos créditos a empresas de cobranza o estudios jurídicos. Pero ahí viene la segunda pregunta. Tienen que notificar por mandato expreso de la ley, tienen que notificar al deudor para que el deudor sepa quién es su nuevo acreedor. Si este requisito no se ha cumplido, por mucho que le hayan cedido la deuda a este nuevo estudio jurídico o empresa de cobranzas, no va a tener la capacidad de demandar. Por eso ahí aplica la sabiduría popular. Perro que ladra no muerde. Mientras más usted lo llaman, lo amenazan y lo hostigan, es porque probablemente no tienen la documentación y requisitos legales necesarios para demandarlo. Y en ese caso usted igual puede negociar porque esa deuda probablemente fue comprada a un porcentaje mucho, mucho menor. Y por ejemplo, César, a la gente que quiere buscar una asesoría, ¿cómo hace, por ejemplo, para llegar a ustedes? La gente dice, son procesos un poco costosos, ok, no vamos a hablar de empresa ni nada, pero sí podemos decir de que cómo busco a un abogado, cómo me cercioro de que sea un abogado experto que me va a defender en mi caso, y no es que me va a hacer ganar, pero por lo menos me va a hacer ahorrar el pagar la deuda porque quiero cumplirla como buen ecuatoriano, honrar las deudas porque para eso estamos. Pero es muy fácil, es muy difícil llevar adelante un proceso. Si no tiene plata para pagarle al banco, ¿cómo le paga al abogado? Bueno, depende del abogado. No puedo decir información comercial mía. César sí va a ayudar. César ayuda a los amigos al menos. Claro, no, por supuesto. Lo importante y lo de fondo es tener asesoría correcta y un acompañamiento permanente. Porque eso va a evitar que la situación se empeore, incluso a nivel legal, no solo a nivel patrimonial. Lo importante es que las personas tengan ese acompañamiento desde el primer momento, antes de tomar cualquier decisión. Incluso si usted todavía no está demandado, es importante que se asesore correctamente antes. César, y por ejemplo, te voy a poner un caso puntual, sin nombre, sin nada. X persona venía pagando sus deudas, se quedó sin empleo, se fregó todo y resulta que quiere pagar. Pero él para pagar tiene que cobrar una indemnización de un despido de intempestivo y de un juicio laboral que va llevando y que lleva, por decirte, ya algún tiempo, 1 año y medio, más de eso. Y esa es la expectativa de con ese dinero que le corresponde por ley de su trabajo de tantos años, pagar las deudas que tenía. En ese caso, ¿qué se aplica? ¿Se pueden cruzar deudas o no? Obviamente, el tener un juicio, mire, aquí hay un juicio en el que se supone que tienen que pagarme porque esto es legal. ¿Alguna expectativa de negociar? Bueno, ahí existen dos posibilidades, que el acreedor pueda adquirir los derechos litigiosos y poderse cobrar de ahí, que es muy difícil que eso pase. En la vida real, soy honesto, no pasa mucho. Dos, que usted procure el proceso judicial por deudas que le han iniciado, procurar alargarlo lo más posible hasta que resuelva lo para suyo, poder resolver lo otro, porque si no va a llegar un momento en que el acreedor incluso no va a tener de dónde cobrar. Porque si la persona deudora no tiene plata, no tiene bienes, al acreedor no le sirve de nada una insolvencia. Entonces, el acreedor muy probablemente va a preferir esperar un poquito y decir, ok, pero voy a cobrar, si no todo, al menos una parte importante de la deuda. Claro, creo yo que... Ahora, yo siempre digo, Leonidas, plata en mano es mucho más fácil negociar. Claro. Plata en mano es mucho más fácil negociar. Pero también es cierto que cuando uno va donde el acreedor y le dice, espérame, no siempre existe, como debería existir, apertura o comprensión por parte de los acreedores. Y ahí va la invitación justamente a los acreedores, porque cuando el acreedor cierra las puertas, ni el deudor paga, ni el acreedor cobra. Un poco, César, ya para ir finalizando, el tema de estos juicios que ustedes llevan adelante de litigio con las bancas, regularmente terminan
en un porcentaje de descuento de cuánto, porque hay, por ejemplo, que te ofrecen un 30%, un 40%, no te cobran gastos judiciales, pero resulta que la deuda, por decirte, era de 5.000 y terminó en 10.000 en un año, en menos de un año. ¿Por qué? Por los intereses, los recargos judiciales, todo lo que es cogestión de cobranza y todo eso. Es decir, tú puedes ir a un juicio a negociar sobre un descuento, sobre qué valor mínimo vas a negociar. Bueno, ahí va a depender mucho del tipo de acreedor. Por ejemplo, hay acreedores que ya tienen reglas sumamente claras de cuáles son sus descuentos. No voy a nombrar marcas, pero hay un banco muy conocido aquí en la ciudad de Guayaquil que tiene una política muy clara. Si usted paga la totalidad del capital, le descuentan la totalidad de los intereses en la gran mayoría de casos. Hay otros acreedores que incluso podrían llegar a descontarle parte del capital, pero eso va a depender del tipo de acreedor, del tiempo que ha transcurrido, del no pago de la deuda, correcto, si existe o no un proceso judicial en curso, si la persona tiene bienes o no para responder, e incluso situaciones de carácter personal. Una persona que demuestra que ha tenido voluntad de pago, pero que enviudó, que tuvo una enfermedad catastrófica, que por ejemplo, el tema del despido, un familiar que ha fallecido o los ingresos que se han reducido. Todos estos factores también pueden incidir en una buena negociación, pero incluso para esa negociación yo recomiendo que vaya correctamente acompañado y asesorado para evitar que le hagan firmar, porque a veces pasa que la persona termina firmando un acuerdo que luego no va a poder cumplir y ahí su situación, en lugar de mejorar, se agrava. Y esos acuerdos que tú tocas, César, ¿el pago es inmediato o hay procesos que, por decirte, te puedo pagar en 6 meses, un año, o no hay eso en juicio ya cuando te demandan? También depende, repito, del acreedor, del tiempo de la deuda y de la situación patrimonial de la persona deudora. Yo he visto casos en los que han aceptado acuerdos a largo plazo, a mediano plazo o de contado. Eso va a depender mucho de cada caso. Lo que sí es verdad también que cuando usted hace un acuerdo a largo plazo, la posibilidad de descuento es menor. Y tú puedes, por decirte, hacer una negociación con ustedes, por ejemplo, con abogados que saben, expertos en esto, pero iba a llegar a un juicio. Es decir, te voy a hacer una negociación, qué sé yo, a pagar como hacen, no como un refinanciamiento que te hacen, que hacen fijar pagaré a 4 o 5 años. ¿Cuál es la figura ahí si quieres refinanciar a sí mismo a 3, 4 años la deuda que actualmente tienes, por decirte, de 5, 10 mil dólares de deuda? Una cosa es negociar y otra cosa es refinanciar. Okay. La negociación se puede hacer antes, durante e incluso después del proceso judicial. Okay. Yo siempre recomiendo que la negociación se haga cuando la persona tenga la posibilidad de pagar. Okay. Porque ¿para qué usted se va a comprometer a cuotas de $500 mensuales si sus ingresos son de 400? Claro. Y no va a poder pagar. Claro. O casos extremos que he visto también de gente que se compromete a pagar cuotas que superan el doble de sus ingresos y no lo van a poder pagar. Por otro lado, el refinanciamiento, en cambio, es una figura legal que existe usualmente antes de caer en muchos meses de morosidad, cuando la morosidad es reciente. El refinanciamiento, como dijimos antes de hace varios minutos, implica que la deuda que es ordinaria se convierta en una deuda ejecutiva. Yo no lo recomiendo por esto en el ámbito jurídico, pero tampoco lo recomiendo en el ámbito financiero. ¿Por qué? Porque si usted debía $10,000, esto ha generado $3,000, $4,000 de intereses, le dicen, no se preocupe, yo le ayudo. Su nuevo capital ahora es $14,000 y sobre este nuevo capital le vuelvo a cobrar intereses y esto termina generando una deuda interminable. De tal manera que yo tampoco recomiendo la figura del refinanciamiento, habiendo tantas otras alternativas a las que usted puede acudir. Más allá de que antes de tomar cualquier decisión, refinanciar o lo que fuere, es importante buscar asesoría. Imagínense que esta deuda por el paso del tiempo ya aplica para una prescripción. Claro. O imagínense que esa deuda no tiene el acreedor los sustentos documentales del origen de la obligación. También correcto, podría eliminarla por esa vía. Muy bien. Quiero agradecer al abogado César Coronel, justamente experto en refinanciamiento de esta deuda y por supuesto un asesor. Experto en deudas, no en refinanciamiento. En deuda, es lo último que yo recomendaría. Experto en deuda, lo que tiene que ver con los deudores justamente del país que hay. Justamente César es un asesor especialista en estos temas y por supuesto aquí ha estado, hace una charla muy clara, muy fácil de digerir para quienes están justamente en sintonía nuestra y tienen algún problema parecido. Ya saben, César Coronel también es un abogado que lo pueden encontrar. Sí, al tiempo de agradecer por la invitación, nada más recordarle a quienes nos escuchan que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución. Muy bien, gracias César Coronel Garcés, ha estado con nosotros. Ha sido todo por hoy en Diálogo Nocturno, lo esperamos en una próxima entrega. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.